Sandra portami al mare, compriamo il pane e un fornellino, bella cuore di panna, Cuba en Romagna, chocolatino, prendi tu. Nos acompaña aquí en el estudio Giancarlo Salazar Mejía, él es director general Mérida Rush Soccer Club. Es una agrupación que promueve precisamente el deporte, en este caso el fútbol, y por supuesto busca siempre a talentos, a jóvenes talentos, a niños y promoverlos. De esta manera acrecentar la afición por el soccer. Giancarlo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a Radio Fórmula. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio y la oportunidad de platicar un poco más acerca de este programa. Cuarto año en Mérida, en una organización internacional, ¿no? Correcto, somos socios, estamos en ser socios de Eurosoccer. Es el club infantil más importante del mundo por las características que tienen como organización. Es un club que tiene presencia, tiene más de 35.000 jugadores dentro de los Estados Unidos y tiene presencia en Asia, África, en Europa, Asia América, en Brasil, Uruguay, Centroamérica, y nosotros somos el primer club en México representando esta organización. Y 4 años aquí en Mérida. Sí, la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa. De entrada, pues la ciudad de Mérida es una ciudad bellísima. Para los que venimos de fuera es una oportunidad enorme poder estar por acá. Y la gente ha recibido muy bien el programa, ¿no? Nosotros tenemos ya 4 años, como bien dice, esta es nuestra cuarta temporada. Y el club ha ido creciendo de muy buena manera. Nosotros terminamos el primer año más o menos alrededor de 80 jugadores, un año complicado. Y actualmente tenemos, la temporada pasada terminamos con 270. Y ahorita en lo que va de septiembre, que es el primer mes de la temporada, tenemos alrededor de 200 jugadores ya. ¿Cuál es la diferencia de ustedes y los demás? ¿Cuáles son los métodos para poder atraer a tantos jóvenes? Correcto, bueno, yo tuve la fortuna de prepararme como director técnico en Europa, con la Unión Europea, con la UEFA y con la Federación de los Estados Unidos. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es traer ese conocimiento a México y difundirlo entre los padres de familia y los jugadores. Es un método novedoso, ¿no? Principalmente lo que promueve es el desarrollo del jugador, sin dejar de lado el tema humano. O sea, desarrollo integral del jugador. Totalmente. Tanto deportivo como psicológico, de adaptabilidad, etc. Correcto. Sin duda que lo primero que hay que entender es que trabajamos con personas. Entonces, a partir de ahí, son 3 aspectos fundamentales que buscamos respetar, ¿no? El aspecto psicológico, el aspecto cognitivo, que es lo que son capaces de aprender los jugadores a las diferentes edades, y el aspecto más importante para nosotros, que es el aspecto emocional. ¿Dónde queda el scout? Es decir, todo aquel que va a ver a los jugadores participar en las canchas y luego de pronto dice, hay un talento, ¿cómo lo promueven ustedes? ¿Cómo apoyarlo? Para que se consolide, ¿no? No quede como una posibilidad suelta por ahí en la cancha. Correcto. Bueno, siempre existe la ilusión de las familias y de los jugadores de llegar, ¿no? De llegar a ser profesionales. Salir de pobre. Vi un contrato con el Real Madrid. Sí, bueno, es un fenómeno que habría que profundizar porque es muy interesante todo este tema, ¿no? Y la inversión que se hace en las familias, en los hijos, incluso habiendo hermanos o más de un hijo, casi prácticamente todos los apoyos que pueden generar son para que pueda fútbol, pensando en esta idea de que pueda llegar. Pero finalmente el poder llegar no depende ni siquiera del talento que puedas tener, ¿no? O sea, depende de muchas cosas, principalmente del gusto que puedas tener por eso. Aquí es importante mencionar que lo que Rush busca es darle la oportunidad al niño y al joven que tiene la intención de practicar sin importar el nivel de habilidad, ¿no? Generalmente lo que sucede es que en las diferentes opciones lo que hacen es que se quedan con el habilidoso y el que no tiene esa habilidad lo hacen a un lado. Nosotros no, entendemos que hay que recibir a la persona para permitirle explotar y experimentar sus y apoyarlo para que siga estudiando, ¿no? Porque, o sea, que no dependas de un valor exactamente. Fundamental. Nosotros con lo que hemos podido aprender, entendemos que en cualquier área de la vida hay que tener estándares, ¿no? Entonces nosotros dentro del fútbol buscamos emular estándares de los mejores clubes del mundo. Entonces, cuando hablamos de jugadores de fútbol, hablamos de tener calidad. Y la calidad no solamente es dentro de la cancha, sino también fuera. Entonces, ¿crean equipos? Tenemos nuestros propios equipos. Tenemos equipos propios que participan en las ligas locales. Participamos en un torneo también que hacemos bajo nuestro propio proceso de enseñanza, que no es un proceso que nosotros inventamos, es algo que traemos de lo que hemos aprendido. Y también damos servicio a jugadores que están participando en sus colegios o en otros clubes, pero que desean potenciar su nivel de habilidad. Su nivel de actividad física y de
vida. Correcto. Es integral todo este proyecto. Sí, sí, decíamos. Bueno, pues atentos al tema, el club, entonces, ¿cómo acudir con ustedes? ¿Cómo contactar con ustedes? Bueno, es muy sencillo, nos pueden ubicar en la página www.meridarosh.com, nos pueden ubicar en Facebook también, nuestros teléfonos son de oficina, son 253-2929, o al teléfono Nextel 999314 9653, con su servidor Giancarlo Salazar, ahí podemos. Están ubicados en Paraíso Maya, ¿no? Correcto, es una ubicación muy accesible, pues estamos en la parte norte, pues está muy cómodo para llegar a periférico, muy cerca periférico, Avenida Yucatán, Avenida Tabriza, estamos muy ubicados en la zona. ¿Quieren cancha deportiva? ¿Quieren, instalaciones ad hoc para la práctica del deporte? Correcto, la verdad es fundamental para poder dar una buena práctica, unas buenas sesiones de entrenamiento, tener instalaciones adecuadas, que sean seguras para los muchachos. Nosotros buscamos también invertir en un equipo adecuado. Y también me gustaría, si me da la oportunidad, aclararle a la gente que de repente cree que este club no es fácil acceder por los costos o cuestiones de este tipo. Nosotros tenemos un programa de responsabilidad social donde ayudamos a jóvenes que están en otros clubes, en nuestras organizaciones, que no tienen de repente los recursos, exactamente. Y también tenemos jugadores dentro de nuestro algo así como una beca, ¿verdad? Correcto. Y dentro de nuestro propio club, con los cuales apoyamos con costos más accesibles también. Para eso. Bueno, pues gracias por compartir esto con la audiencia de Radio Fórmula y Giancarlo Salazar Mejía. Al contrario, un placer estar en un programa tan importante como el suyo y gracias por la oportunidad. Bienvenido. Él es el director general de Mérida Rosh Soccer Club, ubicado allá en, decíamos, Paraíso Maya, allá por el rumbo de Santa Brisa.